Buenas noches a todas y todos. ¿Cómo están? Espero ya vayan avanzando con la lectura para sus exámenes finales. Como lo habíamos acordado, pues vamos a tener un breve espacio el día de hoy para ir repasando un poquito algunos conceptos de los que hemos estado viendo en el transcurso de estas últimas clases, particularmente repasar y aplicar, ¿verdad? Algunos de los conceptos sobre los procesos de ejecución. La idea es que, pues más que recordar algunos conceptos o volverles a proyectar las diapositivas que ya hemos visto, pues es que, como hemos hecho siempre, ¿verdad? Vamos a plantear algunos casos concretos en los que la idea es que ustedes vayan ya analizando qué de las disposiciones del Código Procesal Civil que hemos visto, así como de los conceptos que también hemos impartido en clase y lo que también hemos abordado en cada una de en cada una de las clases que tuvimos, pues podamos irlas aplicando, porque pues al final, como les explicaba en la última clase, pues el final va a ser con base a casos, ¿verdad? Ustedes ya saben cómo examinamos. Entonces, pues la idea de estos minutitos que vamos a tener el día de hoy, porque también sé que pues ustedes están estudiando para los exámenes que ya tienen programados para esta semana, pero también pues la idea es que vayan teniendo un poquito a la mano también algunos de los documentos que ya les compartí. Ya les hemos compartido todos los documentos que hemos visto. Y pues también tengan a la mano pues su Código Procesal Civil, que es la base sobre la cual pues tenemos toda la resolución de los casos que se les plantea, y esta vez en el examen final pues va a ser de la misma manera. Entonces, bueno, vamos a iniciar este pequeño y breve repaso. Acá pues yo básicamente les voy a presentar algunos casos en donde quiero que ustedes pues analicen y vayamos resolviendo, ¿verdad? En conjunto algunas de las cuestiones que son prácticas, ¿verdad? De los casos que hemos visto y de los procesos específicamente en el tema de ejecuciones, ¿verdad? Ejecución en el tema, pues, en la vía de apremio ya lo vimos en el examen parcial anterior. Y vamos a centrarnos un poquito en lo que es la aplicación de algunas disposiciones, si bien del juicio ejecutivo en la vía de apremio, pero específicamente sobre lo que vimos del juicio ejecutivo común, ¿verdad? Las ejecuciones especiales y los últimos dos temas que abordamos en las últimas clases. Yo les planteo acá un caso muy concreto, ¿verdad? Muy breve. Es un caso que pues sí se conoció, ¿verdad? Y llegó hasta la Corte de Constitucionalidad, pero pues me parecía un caso que podía ser utilizado para ejemplificar y aplicar algunos de los procedimientos y algunos de los conceptos que hemos visto relacionados a los tipos de proceso de ejecución. Les voy a leer el caso para los que no puedan estar leyendo ahorita. El caso, pues, esta es la parte de la presentación de una acción de amparo, pero pues entendemos en general aquí un resumen de cómo sucedieron los hechos. Establece, ¿verdad? Este caso que OSI de Guatemala, Sociedad Anónima, es una sociedad anónima, promovió un juicio contra Emisoras Unidas de Guatemala, Sociedad Anónima, con base a un acta notarial de saldo deudor. El referido juicio se tramitó y decidió ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Ramo Civil del Departamento de Guatemala, en el cual se dictó sentencia el 11 de mayo del año 2021, la que declaró con lugar la demanda y ordenó hacer trance y pago y o trance y remate con los bienes embargados. La ahora postulante promovió juicio ordinario posterior de revisión de juicio ejecutivo contra la entidad OSI de Guatemala, quien fue pues a la entidad a la que le otorgaron con lugar, ¿verdad? La demanda promovida, habiéndose designado para su conocimiento al juzgado 13º de primera instancia del departamento de Guatemala. Entonces acá vemos que es un caso muy breve en donde les presento algunos elementos fundamentales para que analicemos primero, qué tipo de juicio es el que se debe proceder o que planteó, ¿verdad?, la entidad OSI de Guatemala Sociedad Anónima. Si nos dice este fragmento que les transcribo que se plantea una demanda con base en un acta notarial de saldo deudor. Entonces, ahí primero identificamos que la demanda se promueve con base a ese documento, que es un acta notarial de saldo deudor.
y que lo tramitó y se conoció por el juzgado quinto de primera instancia de ramo civil. Entonces, ahí hay dos elementos que quiero que tomen en consideración desde ya. En ese proceso, ¿verdad? Se dictó sentencia en el que se declaró con lugar la demanda y ordenó hacer trance y pago y o trance y remate con los bienes embargados. Entonces, ahí tenemos otro elemento que al momento de conocer el juzgado quinto, pues declaró, ¿verdad?, en sentencia que había lugar a la demanda y por ende también ordena hacer trance y pago o trance y remate de los bienes embargados. Ahí hay otro elemento que quiero que tengan en consideración. Acá, pues, les decía yo al inicio que es un caso que, pues, transcribo de una acción de amparo, por eso dice la postulante, pero acá lo que tenemos que ver es que, por ejemplo, acá cuando se refieren a la postulante, es decir, Emisoras Unidas planteó, ¿verdad?, o promovió un juicio ordinario posterior de revisión de juicio ejecutivo contra la entidad o sociedad anónima, habiéndose designado para su conocimiento el juzgado 13º de primera instancia civil del departamento de Guatemala. Ahí hay otro elemento que ya, pues, ustedes tienen, ¿verdad?, una idea sobre lo que se trata y sobre qué proceso, pues, se conoció entonces derivado a este caso concreto. Ahora vamos con esta serie de preguntas que, analizando el caso que les refería, quiero que vayamos respondiendo. Primero, con base al anterior caso, ¿verdad?, que les leí, quiero que ustedes vayan analizando la primera pregunta. ¿A qué tipo de ejecución se refiere el caso descrito? Razonemos y fundamentemos nuestra respuesta. A ver, ya con los elementos que les indiqué, ¿a qué tipo de ejecución se refiere el caso descrito? Vuelvo a poner el caso para los que están viendo en pantalla y puedan analizar a qué caso, a qué juicio, a qué tipo de ejecución nos estamos refiriendo. A ver. A ver, compañeras, compañeros, ¿a qué tipo de ejecución nos estamos refiriendo en este presente caso? El ICTA sería juicio ejecutivo en vías de apremio. Estoy ¿Por qué, mal. Daniel? Cuando les digo acá, tenemos que analizar los elementos que ya les estoy dando. Aparte, fundamentemos nuestra respuesta. ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué juicio ejecutivo en la vía previa? Si nos está diciendo que se promovió una demanda con base a un acta notarial de saldo deudor. Y también nos da otro elemento que nos establece que al vencer o se dictó una sentencia, ¿verdad? Al conocer esa demanda en la que se declara procedente el proceso y aparte se manda a realizar trance o remate de los bienes embargados. Y posteriormente, Emisoras Unidas, que fue la parte vencida en el proceso, plantea un juicio de revisión, juicio ordinario de revisión. Entonces, ¿a qué juicio nos estamos refiriendo? Sí, tal vez en el juicio ordinario me pierdo un poco, pero según yo, porque ya lo tiene, ya le fue ordenado que tenga el embargo, ¿verdad? Entonces, cuando tiene el ordenado el embargo, ya es en vía de apremio, porque ya se está ordenando que se haga el remate de los bienes para poder saldar la deuda que tiene con la persona que el demandante. Ok, dejemos esa idea y Daniel. Esa parte me parece en cuanto al tema del embargo. Pero ahora vamos a ver, Sergio, ¿a qué proceso o qué juicio nos estamos refiriendo? Licenciada, buenas noches. Sería juicio ejecutivo, según el artículo 327, numeral 5, donde indica acta notarial en la que conste saldo que existiere en contra del deudor. Y entonces estamos, ¿verdad? Primero, recuérdense los elementos que veíamos siempre, ¿verdad? Los elementos para los presupuestos de la ejecución. Primero, ¿verdad? Identifiquemos
que en este caso nos están indicando que el juicio se está promoviendo y se tramitó con base a un acta notarial del saldo deudor. Entonces tenemos que ir y ver, ¿verdad?, nuestros títulos, que este sería un título ejecutivo sobre el cual se está versando el proceso. Entonces, vamos a excluir, ¿verdad?, en el juicio ejecutivo, en la vía de apremio, que no está este título, sino como decía Sergio, nos lo describe el artículo 327 en su numeral 5, ¿verdad? Entonces, primer punto, sobre la base del título del cual se está requiriendo el derecho, nos va a parecer, ¿verdad?, que vamos a estar ante un juicio ejecutivo. Por otro lado, ¿por qué les hacía alusión yo de la sentencia? Recuérdense cómo está estructurado el juicio ejecutivo. Como decíamos, ¿verdad?, cómo explicábamos que estaba conformado el juicio ejecutivo por dos partes, ¿verdad? Por una parte, que era una parte cognitiva sumaria o breve, en donde se terminaba con una sentencia, ¿verdad? Y si se dan cuenta, por eso les hacía mención en este caso que se dictó sentencia donde se declaró, ¿verdad?, con lugar la demanda y ordena hacer trance y pago o hacer trance remate con los bienes embargados. Entonces, aquí ustedes se tienen que ubicar que efectivamente terminamos, se describe que se termina la fase cognitiva breve, ¿verdad?, que es propia del juicio ejecutivo. Y después ya procedemos, como decía Daniel, a partir de acá que tenemos los bienes embargados, obviamente ya procede, ¿verdad?, la aplicación de los procedimientos que pues son aplicables también en el juicio ejecutivo en la vía de apremio, ¿verdad? Pero entonces, como característica puntual, vemos que estamos por el título, por la parte que se dictó una sentencia en la fase cognitiva y que se ordena el trance remate, y aparte nos está diciendo que Emisoras Unidas planteó un juicio ordinario posterior, nos está dando el elemento que la sentencia, esta sentencia dictada con la cual se declaró con lugar la parte cognitiva que había lugar a la ejecución, nos dice entonces que ese elemento que yo les mencionaba en clase, ¿verdad? Que esta sentencia no pasa en autoridad de cosa juzgada. Entonces, efectivamente, fundamentados, ¿verdad? Y razonando con esto que yo les decía, estamos ante un juicio ejecutivo, si quieren ustedes colocarle común, razonando. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos tres elementos que se basan sobre un título descrito en el artículo 327, numeral 7, que se estableció una fase cognitiva breve que termina con la sentencia de fecha, ¿qué fecha es? 11 de mayo del año 2021, en el que se declaró con lugar y también se ordena hacer trance remate. Tenemos el segundo elemento, y aparte, porque al dictarse esa sentencia, posteriormente se inició un juicio ordinario de revisión. Entonces, con esos elementos, pues estamos ante un juicio ejecutivo común y pues podemos fundamentar nuestra respuesta en el artículo 327, numeral 5, así como el artículo 328, ¿verdad? Y 335, que se refiere al juicio al juicio ordinario posterior. Entonces, son esos elementos que no tienen ustedes que olvidar y que repasamos, ¿verdad?, durante todas las clases relacionadas a este tema. Ahora bien, yo les hago otra pregunta, siempre con base al mismo caso. Del análisis del caso descrito a su consideración, ¿se configuran los presupuestos de ejecución? Razonemos y fundamentemos nuestra respuesta. ¿Se configuran esos presupuestos de ejecución que vimos que eran aplicables a los temas de ejecución? ¿Se acuerdan cuáles eran esos tres presupuestos? Tengan a la mano ahí sus documentos, compañeros, compañeras. En el presente caso, ¿se configuran estos presupuestos? Sí, con la explicación que dimos también de la respuesta anterior, ¿consideran ustedes que se configuran esos presupuestos de la ejecución? A ver, compañeras, compañeros. ¿Cuáles eran los presupuestos de la ejecución? Hablábamos en un primer término del título ejecutivo. Entonces, en este caso, ¿cuál es el título ejecutivo? ¿Identificamos un título ejecutivo? Sí, licenciado. ¿Y cuál es el título ejecutivo en este caso? El acta notarial. Uh-huh.
encontramos o identificamos algún elemento que nos dé idea de que hay un patrimonio ejecutable. ¿A qué nos referíamos con el patrimonio ejecutable? A ver. Si la sentencia nos indica que se declara con lugar la demanda y aparte se ordena hacer trance y pago o trance y remate de los bienes embargados y que posteriormente vemos que en este caso concreto se estableció un juicio ordinario posterior de revisión, eso quiere decir que efectivamente pues hubieron, ¿verdad? Bien sea embargos en los que se terminó con trance o remate, o bien se hizo, ¿verdad?, el embargo de cuentas con el cual se terminó el pago determinado de la cantidad requerida. Entonces, sí tenemos elementos para determinar que hay patrimonio ejecutable, ¿verdad? Y por último, la acción, ¿verdad? La acción que está promovida por la entidad, en este caso, OSI de Guatemala, Sociedad Anónima, contra, ¿verdad?, Emisoras Unidas, por el título ejecutivo, ¿verdad?, de acta notarial de saldo deudor. Entonces, ahí tenemos configurados, y en este caso concreto, teniendo presente que se dictó una sentencia en la que se declaró con lugar la demanda, eso quiere decir que el juez previamente calificó, ¿verdad?, que estuvieran en sus presupuestos. Se recuerdan que nosotros hablábamos en su momento que uno de los elementos, y está en los esquemas que les compartí, uno de los primeros, el primer paso, ¿verdad?, que se conoce en el procedimiento de juicio ejecutivo, así como en el juicio ejecutivo en la vía de apremia, es calificar la demanda que cuente con los requisitos esenciales, y otro es que efectivamente el juez, para que le dé trámite a nuestra demanda, ya sea juicio ejecutivo o juicio ejecutivo en la vía de apremio, debe configurar como primer elemento que se constituyan los presupuestos de la ejecución. Entonces, en este caso, podemos decir que si existió una sentencia declarando con lugar la demanda, eso quiere decir que hubo una calificación previa en donde se configuraron los tres elementos de tres presupuestos de la ejecución, ¿verdad? Entonces, no olvidemos ese punto. Ahora bien, con relación a la cuantía, en el caso descrito, ¿consideran que la cantidad requerida excede los 50,000 quetzales? Razonen y fundamenten su respuesta. Veamos el caso otra vez. Si nos establece que la demanda se tramitó y fue resuelta, la parte cognitiva, a través de una sentencia dictada por el juzgado quinto de primera instancia de ramo civil del departamento de Guatemala, eso quiere decir que conoció un juez de instancia. Entonces, según las reglas de la cuantía que hemos visto y que conocimos durante todo el curso, según el acuerdo 49-2024, ¿cuál es la competencia para los juzgados de primera instancia? ¿Cuál es el monto a partir del cual deben conocer los juzgados de primera instancia? Si ustedes se recuerdan. A ver. Según la cuantía. De 36,000 para arriba, licenciada. Perdón, sí, ¿verdad? No, vea su acuerdo, Daniel. ¿Cuál es el monto? Perdón, es que ando todavía en la calle y no cargo mis documentos, perdón. Bueno. Seguro, Pablo. Lean, yo solo les puse un monto, ¿verdad? Solo les puse un monto. En este caso, ¿exceden los 50,000 o no exceden? Según la cuantía que hemos visto. Según el acuerdo, recuerden, si eso ustedes lo tienen que aplicar para todos sus casos, y yo se los venía diciendo. Exacto, Cecilia. La cuantía quedó modificada, la última modificación se hizo a través del acuerdo 49-2024, que nos estableció una cuantía, ¿verdad?, que se unificó para todos los jueces de paz. Y decíamos que los jueces de paz que conozcan de asuntos civiles, ¿verdad?, pueden conocer por razón de cuantía aquellos asuntos que sean hasta 80,000 quetzales. Eso quiere decir que si pasa los 80,000 quetzales, ya conoce un juez de instancia. Entonces, en este caso, si están conociendo
o si dictó o quien conoció el proceso de ejecución es el juez quinto de primera instancia, eso quiere decir que efectivamente el monto por el cual se está requiriendo la ejecución es mayor a los 80,000. Con la respuesta que yo les pongo acá. En el caso descrito, ¿consideran que la cantidad requerida excede los 50,000? Sí excede, ¿no? Porque según la cuantía, si es menor de 80, conocería un juez de paz. Y en el presente caso, está siendo sometido el asunto a conocimiento de un juez de primera instancia del orden civil. Entonces, por ende, pues sí, la cantidad, aunque no tengamos descrita en el caso que les presento, pues por la razón de la cuantía y según las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia, las últimas que han estipulado los montos de cuantía, efectivamente un juez de primera instancia va a conocer aquellos asuntos que sean de mayor cantidad o sean arriba de 80,000, es decir, 80,000, un centavo, ¿verdad? Para arriba, ya conoce juez de instancia. Entonces, en el presente caso, sí excede, aun cuando no tengamos el monto del caso concreto, por ser un juez de instancia, suponemos entonces que efectivamente es un caso que tiene que el objeto de ejecución pues supera los 50,000 y aún más supera los 80,000, ¿verdad? Yo solo les puse una cantidad aquí solo para que ustedes hicieran el análisis correspondiente. Entonces, recuérdense siempre, el tema de la cuantía siempre va a estar en todos los casos, compañeras, compañeros. Eso era un punto para que ustedes se recordaran al respecto. Ahora bien, la siguiente pregunta. La base sobre la cual se promueve el proceso corresponde a título ejecutivo. Ya nos respondimos en la primera, ¿verdad? Que efectivamente, ya lo mencionaba el compañero Sergio, ¿verdad? Es un título descrito en el artículo 327 que configura un título ejecutivo, ¿verdad? Entonces, sobre la base del cual se promueve el presente proceso, sí, es sobre un título ejecutivo de los cuales se describe en el artículo 327. La siguiente pregunta es, en el presente caso, ¿con qué resolución se da por terminada la fase cognitiva abreviada? Volvemos al caso que les presento. A ver, ¿con qué resolución damos por finalizada la fase cognitiva en este juicio ejecutivo? Con la declaración del lugar de la demanda, licenciada. ¿Y qué fecha tiene esa resolución o esa sentencia? Uy, no alcanzo a leer, pero espérame. Sí, Claudia, es esa, ¿verdad? Pero recuérdense que aquí esa resolución tiene nombre que es sentencia, La ¿verdad? sentencia del 11 de mayo del 2021. Exacto. Y esa sentencia, ¿qué calidad tiene? Ya lo dijimos también. Y es muy particular del juicio ejecutivo. Esa sentencia emitida en el juicio ejecutivo en la parte cognitiva, ¿tiene calidad de cosa juzgada? No, no tiene No, calidad no de cosa tiene. juzgada, ¿Por qué? porque es como temporal y está sujeta a poder posteriormente emitirse un juicio ordinario posterior a través de esa sentencia. ¿Según qué artículo, Claudia? Según el artículo 335, licenciada. Así es, ¿verdad? Entonces, en el presente caso, ¿con qué resolución se da por terminada la fase cognitiva? Con la sentencia emitida, ¿verdad? Por el juez quinto de primera instancia de fecha 11 de mayo que efectivamente declaró con lugar la demanda y ordenó hacer trance y remate del pago. Esa sentencia, recuérdense, no tiene calidad de cosa juzgada y es una de las características propias que habíamos abordado del juicio ejecutivo, ¿verdad? Que puede ser revisado esa sentencia en particular de la que declaró procedente esa parte cognitiva, ¿verdad? Que es propia del juicio ejecutivo, podía ser revisado por un juicio ordinario posterior, ¿verdad? Entonces, hay mucho ojo con eso y que es una característica propia del juicio ejecutivo y que no tiene calidad de cosa juzgada dicha sentencia. Pero para promover el juicio ejecutivo, recuérdense, el juicio ordinario posterior, perdón, de revisión, recuérdense que hay algunos presupuestos que describe el artículo 335 y que también vimos en clase necesario para poder, ¿verdad?, promover el juicio ejecutivo, y uno de ellos es que esté firme, es decir, aquí esta fase es
la siguiente pregunta que les hago. ¿Qué recurso promoverían ustedes contra la resolución o la sentencia, más bien, de fecha 11 de mayo de 2021 que declaró con lugar la demanda y ordenó hacer trance y pago o hacer trance y remate con los bienes embargados? ¿Qué recurso promoverían contra esa sentencia? A ver, ¿qué recurso procede contra esa sentencia que declara procedente el juicio ejecutivo y que declara trance y remate de los bienes embargados en su caso? ¿O trance y pago? Sí, tal como lo refiere Pablo, ¿verdad? Recuérdense que también vimos en su momento que esta sentencia tiene una apelación especial, ¿verdad? O un procedimiento de apelación, que es el recurso que procede contra esta sentencia, y tiene un trámite particular que nos lo describe el artículo 334, en el que establece que el juicio ejecutivo únicamente el auto en el que se deniegue la tramitación a la ejecución de sentencia y el auto que apruebe la liquidación serán apelables. Entonces, aquí les pregunto, si nos establece el recurso de apelación que este aplica únicamente contra el auto en el que se deniegue el trámite de la ejecución, la sentencia y el auto que apruebe la liquidación, ¿es apelable entonces esta sentencia? ¿Se acuerdan que hacíamos la comparación en su momento en el que en el juicio ejecutivo en la vía de apremio la apelación solo era o se promovía contra dos supuestos, ¿verdad? Contra el que denegaba la ejecución y contra el auto que aprobaba la liquidación. En el caso del juicio ejecutivo decíamos que se suma otro presupuesto que es la sentencia y en este caso efectivamente pues procede la apelación descrita en el artículo 334 porque estamos diciendo que se emitió una sentencia, ¿verdad? Entonces, esa sentencia puede ser susceptible del recurso de apelación, pero recuérdense que tiene un trámite especial que lo regula el artículo 334. Entonces, recordemos esa diferencia del juicio ejecutivo con el juicio ejecutivo común, ¿verdad? Que el juicio ejecutivo, recuérdense que en la vía de apremio no tiene esta fase cognitiva, ¿verdad? Solo el juicio ejecutivo común. Por ende, cuando estamos hablando de recurso de impugnación de apelación, obviamente, el recurso de apelación, en el caso del juicio ejecutivo, va a contemplar otro elemento, ¿verdad? Que va a ser la sentencia que se emita en la parte cognitiva que va a conocerse previamente para saber si se da trámite o no a el requerimiento de ejecución. Entonces, muy importante eso, que en este caso, sí, la sentencia es apelable. Y luego de que ya esté firme la apelación, ya podemos proceder, ¿verdad?, con el juicio ordinario de revisión posterior. Entonces, eso también muy importante que ustedes se recuerden que lo vimos en clase. La siguiente pregunta es, en el supuesto de que se hubiera embargado cuentas bancarias, no, perdón, en el supuesto en el que se hubiera embargado una propiedad inmueble, ¿qué fase continuaría luego de que se emitió la sentencia en el que ordenó hacer trance y pago y o remate con los bienes embargados? Si ya nos dieron la sentencia por la cual el juzgado quinto estableció procedente la demanda y aparte requerir el remate de los bienes embargados o trance y pago, en su caso, si fuera el caso que se hubiera embargado una propiedad inmueble, ¿qué etapa procede luego de la sentencia? A ver, compañeras, compañeros, ¿qué etapa procedería entonces? Ligra, no sé si estoy mal, pero es la evaluación del, ay, no recuerdo cómo se llamaba, pero la evaluación del bien inmueble para ver si es sobrante, si tiene todavía que sobrante para devolverle al demandado. La Estoy mal ahí. tasación.
La casación, ajá. Tasación del bien, sí, Perdón, podría tasación. responder que si bien es cierto, no se conoce la base sobre el cual se va a fijar el bien, pues sí se podría practicar la tasación, pero, ¿verdad? La fase correspondiente per se sería el remate, la orden de remate de ese bien inmueble embargado. Pero digamos que en la lógica, primero está la tasación, sí, podría ser la respuesta. Sin embargo, lo que a mí me interesa es que la fase correspondiente, si hay un bien embargado, efectivamente lo que procede es el remate, ¿verdad? De ese bien. Y ya saben ustedes que ahí entonces aplicamos supletoriamente el procedimiento que habíamos visto en el juicio ejecutivo en la vía de apremio, ¿verdad? Cómo se procede con el remate, ¿verdad? El tema de los avisos, el tema de las posturas que se ofrecen, el derecho a tanteo, ¿verdad? La liquidación de bienes, el pago efectuado, luego de la adjudicación del bien, el derecho de rescate del bien rematado, el depósito del precio y la escrituración, ¿verdad? Entonces, ahí ya aplicamos justamente a partir del remate del bien, ¿verdad? Pero como decía Daniel, pues previamente también hay que hacer la tasación correspondiente si no se tiene un monto sobre el cual se va a fijar, ¿verdad? La ejecución de ese inmueble. Entonces, ahí lo que yo quiero es que ustedes ya tengan presente que efectivamente a partir de que se dictó una sentencia ya aplicamos supletoriamente todos los procedimientos que vimos en el juicio ejecutivo en la vía de apremio, dependiendo mucho del bien que sea, del patrimonio ejecutable al que se quiera, ¿cómo se llama? Al que se quiera requerir, ¿verdad? El cumplimiento del pago. Y por eso mismo también les hago esta otra pregunta. En el supuesto de que se hubiera embargado cuenta bancaria, ¿qué fase continúa luego de la sentencia? Compañeros, ¿se acuerdan que en el juicio ejecutivo, en la vía de apremio, hablábamos de la diferencia cuando se embargaba un bien inmueble y cuando estábamos hablando efectivamente de embargo de cuentas o dinero en una cantidad establecida? Y eso nos lo establecía el artículo 320, en el que, pues efectivamente, lo que procedería si se embargan cuentas bancarias, justamente también, si lo quieren ver, como lo decía Daniel anteriormente, lo que procede es la liquidación, ¿verdad?, el monto requerido sobre la base de las cuentas embargadas. Es decir, si las cuentas fueron embargadas, tenemos que verificar si esas cuentas, pues, sean ajustadas a la cantidad líquida y exigible que se está reclamando y sobre qué base se va a hacer la liquidación, ¿verdad? Recuérdense que acá en las liquidaciones se deben contar con la cantidad adeudada más intereses, ¿verdad? Y costas si fuera el caso, ¿verdad? Entonces, hacer esa liquidación y luego efectuar el pago, ¿verdad? Tal como lo refiere el artículo 320, que también es aplicable y que lo veíamos en el juicio ejecutivo en la vía de apremio. Entonces, mucho ojo también ahí en cuanto a identificar cuál es el bien en el cual se va a requerir esa obligación o ese efecto expropiativo, ¿verdad? Es decir, con el cual nosotros vamos a pretender que se cumpla la obligación líquida y exigible que estamos reclamando en la demanda. Entonces, ahí recuérdense que cuando se trata de bienes embargados que refieran cantidad de dinero en efectivo o bien cuentas bancarias, se procede a liquidación y de una vez requiere el pago, ¿verdad? Entonces, ahí hay una diferencia en cuanto a los bienes embargados con propiedad inmueble. Y yo quiero que también pues tengan presente de aquellos casos en donde en el juicio ejecutivo, en la vía de apremio, ¿se acuerdan que también hablábamos de aquellos casos en donde ya estaba asegurada la obligación previamente, que eran obligaciones como por ejemplo los créditos prendarios, los bonos o cédulas hipotecarias, en donde hay hipoteca? Ahí recuérdense que también hay un trámite específico, pero eso es aplicable únicamente a la vía de apremio. En este caso, en el juicio ejecutivo, veamos que tienen que observar ustedes la naturaleza del bien sobre el cual van a requerir el embargo y con ello garantizar de alguna manera la obligación de la cantidad que están exigiendo. Entonces, ahí quería recordar este punto.
Y otra de las preguntas que les hago en el caso escrito es cuáles son los requisitos que debe observar el juzgado 13º de primera instancia del Departamento de Guatemala para dar trámite al juicio ordinario de repetición o de revisión. ¿Cuáles son esos requisitos que se deben plantear para que proceda el juicio ordinario de repetición o de revisión? Son los 3 supuestos que usted nos puso a consideración en el artículo 335, licenciada. Y uno Que de ellos es son que se haya que cuando cumplido. el juicio solo puede promoverse cuando haya cumplido la sentencia dictada en el juicio ejecutivo. Para conocer el juicio ordinario posterior, cualquiera sea la naturaleza de la demanda que se interponga, es competente el mismo tribunal que conoció en la primera instancia y que el derecho a Ajá. obtener la revisión de lo resuelto en juicio ejecutivo caduca a los 3 meses de la ejecutoriada la sentencia dictada en este. Muy bien, Claudia. Ahora yo les pregunto, en este caso, si se cumplen con esos presupuestos. Conocerlo, cualquiera que sea el derecho a obtener la revisión. El 1 y el 2 sí los cumple, ahora el 3 porque es de fecha del... El 2, Claudia, sí se cumple. Entonces, ¿Por qué creen que le subrayé ahí los juzgados? Revisen. vamos a ver, posterior cualquiera que sea la naturaleza. ¿Por Ah, qué, no se Luis? cumple ¿Por qué porque no se tiene que ser cumple? el mismo tribunal y lo Exacto. están interponiendo contra el juzgado 13º, y este fue promovido por el juzgado 5º de primera instancia. Entonces, el presupuesto 1 sí se da, el 2 no se da y el 3... El 3, digamos que no sabemos porque no no tenemos la sabemos porque fecha la en fecha la sube, que se pero... planteó la Ajá, demanda, ¿verdad? exactamente. Pero en cuanto al 2, que es muy importante, en este presente caso, por eso les pongo ahí, les subrayaba, tienen que identificar ustedes que, si bien es cierto, uno de los elementos es que se haya cumplido, ¿verdad?, con la sentencia, era uno de los requisitos, ¿se acuerdan que yo les indicaba? Y explicábamos ampliamente para quiénes aplicaba este requisito, tanto para la persona que fue ejecutada como el ejecutante en su caso, ¿verdad?, ¿se acuerdan? Pero lo importante aquí es que el juicio ordinario posterior debe ser planteado debe ser conocido por el mismo tribunal que conoció en la primera instancia el juicio ejecutivo. Y en este caso concreto, se planteó ante otro juzgado, que es el juzgado 13º de primera instancia. Y en ese sentido, acá se rechazó el ordinario porque efectivamente, ¿verdad?, no se cumplió con esos requisitos posteriores son necesarios para habilitar el juicio ordinario de revisión posterior. Entonces, ahí mucho ojo con eso y por eso les planteaba justamente este caso concreto. Entonces, en cuanto al supuesto, en el caso descrito, sobre los requisitos que se deben observar en el juzgado 13º, este no es el competente para conocer. Entonces, no se cumple con este segundo elemento para promover el juicio ordinario posterior. Con base, ¿verdad?, siempre en el artículo 335. Y por último, yo les hago esta última pregunta. En el supuesto de que usted auxilie a la entidad OSI de Guatemala, sociedad anónima, y promovió el desarrollo del juicio ordinario posterior, ¿qué excepción sugeriría que se planteara al contestar la demanda de juicio ordinario de repetición? Incompetencia, ¿Por qué, Luis? porque cambia de juzgado y el artículo es muy claro que dice que debe ser el mismo tribunal. Efectivamente, ¿verdad? Entonces, acá, en el juicio ordinario, uno de los primeros, de las primeras excepciones que ustedes deben plantear, si auxiliaran, ¿verdad?, la entidad contra la cual se le está promoviendo el juicio ordinario, efectivamente es, ¿verdad?, la incompetencia, ¿verdad? Porque no es el órgano jurisdiccional competente para conocer del asunto. Entonces, ahí también, mucho ojo con eso.
Bueno, esto yo creo que nos da un breve repaso y les da una idea a ustedes de recordar algunos puntos claves relacionados al juicio ejecutivo, ¿verdad? Que no deben olvidar, desde los presupuestos procesales para la ejecución, los títulos pertinentes al juicio ejecutivo común, las fases o las dos grandes fases del juicio ejecutivo, la aplicación supletoria del juicio ejecutivo en la vía de apremio, así como también lo particular, que tiene este caso que la sentencia que resuelve la fase de conocimiento abreviada, pues no pasa en calidad de cosa juzgada, y también los recursos atinentes a la resolución planteada, y así también como aspectos puntuales sobre el juicio ordinario posterior. Sergio. Licenciada, entonces el fundamento de incompetencia sería el artículo 335. Sí, en su segundo párrafo, en su tercer párrafo, perdón. Y obviamente, ¿verdad? El tema de las excepciones que ustedes ya vieron en el juicio ordinario, ¿verdad? Que están descritas propiamente en el artículo, ¿qué sería ahí? 200 y algo, ¿no? A ver. 116, sí, 116, ¿verdad? Que nos habla de las excepciones previas de incompetencia, así como también es, ¿verdad? Eso sería. Bueno, no sé si hay más dudas o comentarios relacionados al tema de juicio ejecutivo. Si no, vamos a pasar rapidito a otro punto que quiero que no quede de lado y justamente era de lo que veíamos de las ejecuciones especiales, ¿verdad? Yo les mencionaba y vimos del desarrollo de nuestro código procesal que hay 4 ejecuciones especiales y en particular, pues lo que vimos doctrinariamente, ¿verdad? Cuando este tipo de ejecuciones, ¿por qué se abordan de manera particular? ¿Cuál es el objetivo de algunas de este tipo de ejecuciones que hablábamos que eran de carácter satisfactorio, ¿verdad? Y cómo muchas de estas, pues al momento de no poder satisfacer la entrega, el hacer, el escriturar, pues se convertían, ¿verdad?, en ejecuciones de carácter expropiativo, ¿verdad? Y ahí aplicábamos, pues, el tema de las ejecuciones que ya hemos visto. Pero puntualmente yo quería abordar un tema con ustedes que era el tema de la ejecución de la obligación de dar. Y para ello, pues, les presento este caso también muy concreto, que es un caso conocido, que se conoció ante la Corte de Constitucionalidad, pero me parece muy importante que analicemos el contenido de esta obligación. Bueno, este es un caso que se promovió ante el Juzgado Octavo de Paz del Ramo Civil del municipio de Guatemala, que era la entidad promovida por la entidad Megacrédito Sociedad Anónima. Esta entidad promovió ejecución especial de dar contra la señora Ernestina González Morales, fundando su derecho en el testimonio de la escritura pública de compraventa número 189, siendo su pretensión que la demandada cumpla con su obligación de entregar en forma inmediata o a más tardar dentro de las 24 horas siguientes el bien inmueble que motivó dicho instrumento. Entonces, acá, primero, analicemos que la pretensión que se quería acá, y de una vez les digo que se quería porque hablamos sobre este tema en su momento, cuando abordamos el tema de la ejecución de la obligación de dar, primero, el artículo 336 nos estableció, ¿verdad?, que esta ejecución recae sobre cosa cierta o determinada o en especie. Si hecho requerimiento de entrega, el ejecutado no cumple, se pondrá en secuestro judicial, resolviéndose en sentencia si procede la entrega definitiva, ¿verdad? Si la cosa ya no existe o no puede secuestrarse, se embargarán bienes que cubran su valor fijado por el ejecutante y por los daños y perjuicios, pudiendo ser estimado provisionalmente por el juez la cantidad que equivale a daños y perjuicios. Cuando explicábamos este tipo de ejecución, yo les refería particularmente que este tipo de ejecuciones derivan del derecho de obligaciones, ¿verdad?, que está descrito en nuestro Código Civil, pero también podía ser derivado de algún tema en particular, de algún contrato, ¿verdad?, que se pudiera haber realizado entre particulares. Pero yo les hacía la salvedad
que este juicio de la obligación de dar no aplicaba cuando hacíamos ese ejemplo particular, ¿verdad? De cuando me mencionaba uno de sus compañeros en clase, si se podía aplicar este juicio cuando, por ejemplo, se tratara de una compraventa y que se requiriera, por ejemplo, a través de esto, la entrega de un bien inmueble. Yo le refería que en esos casos había que establecer que la naturaleza de los juicios de ejecución no son propiamente los de conocimiento, ¿verdad? Donde establecíamos si procede o no el derecho, la declaratoria de un derecho. Si estamos hablando de una compraventa, yo les decía que por la naturaleza misma del contrato, lo que se prevé es que al momento de entregar una cantidad cierta y definida, pues pasa a la posesión, ¿verdad? De la posesión y el derecho que tiene sobre ese inmueble. Ahora bien, cuando surgen cuestiones en donde se plantea el conocimiento de si es procedente que un inmueble pase a posesión de una persona porque alegue que le corresponde un derecho y esta otra persona pues está en el inmueble o sigue disfrutando la posesión de este inmueble, ¿qué procedimientos fueron los que vimos que conocían relacionados a este asunto de posesión y sobre el tema los temas particulares relacionados al desahucio? ¿Se acuerdan ustedes? Y lo vimos en su momento en los primeros juicios de conocimiento. Hablábamos en el juicio sumario, si se recuerdan, que uno de los puntos que conoce este tipo de juicio de conocimiento en su número 2 es la entrega de bien mueble que no sea dinero, pero también la rescisión de contratos y los asuntos de arrendamiento y desocupación, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos, los interdictos y los que por disposición de ley o por convenio de las partes deban seguirse en esta vía. Entonces, en cuanto al tema de desocupación, vemos que efectivamente corresponde a un juicio de conocimiento y no así, ¿verdad? Propiamente una ejecución. Y entonces, pues por eso les planteaba este caso, que también era uno de los puntos que hablábamos en clase. Según el caso referido y según lo visto durante el proceso civil, ¿qué tipo de proceso civil corresponde? En este tipo de planteamientos, en donde el requerimiento específicamente es la desocupación de alguien que supuestamente pues compró un bien inmueble y que está ocupado por otra persona, pues no corresponde a una ejecución, sino más bien procede, ¿verdad?, un juicio de conocimiento, dependiendo de la naturaleza del reclamo que se haga, por la vía ordinaria o bien, como en este caso, un juicio sumario, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante y aquí les hago la anotación de las consideraciones que ha hecho, ¿verdad?, la Corte de Constitucionalidad, pero puntualmente porque nos refiere, ¿verdad?, que existen distintos tipos de procedimiento y también que derivan, ¿verdad?, de lo que conocemos o que lo que ya hemos visto relacionados a las obligaciones del Código Civil. Y puntualmente yo quiero que ustedes se centren en que el Código Civil en su artículo 442 nos ha establecido que existen, si bien es cierto, bienes, muebles e inmuebles que pueden ser susceptibles de juicio de ejecución de la obligación de dar, van a haber ciertas pretensiones que debemos analizar para establecer si efectivamente va a proceder un juicio ejecutivo de la obligación de dar o si por el contrario vamos a estar ante una pretensión de establecer una declaratoria de un derecho que corresponde propiamente a los juicios de conocimiento. Acá brevemente les voy a compartir esto porque sí me interesa que lean esto, pero el asunto es que sí procede, ¿verdad?, la obligación de dar en bienes inmuebles. No vamos a centrarnos en la naturaleza de los bienes, si son muebles o inmuebles, para poder ejecutar la obligación de dar, sino vamos a centrarnos más bien en la pretensión de la demanda para establecer si es la vía adecuada una ejecución o por el contrario, vamos a pretender una declaratoria de algún derecho, un asunto sometido a un conflicto en el cual necesitamos una decisión que es
básicamente la competencia de los juicios de conocimiento que ya hemos visto. Entonces, eso es lo básico que quería recordar en este tipo de procesos de ejecución. Y ahora sí, les planteo un caso concreto en el que nos establece que la entidad Compañía Guatemalteca de Maquinaria, Sociedad Anónima, promovió. Acá les dejo el espacio porque pues, la idea es que ustedes ajusten qué juicio especial de ejecución se promovió por incumplimiento de contrato de compraventa por abonos con pacto de reserva de dominio de adquisición de maquinaria. Por incumplimiento que hiciera el obligado Dragados y Construcciones Sociedad Anónima, requiriendo la entrega del bien objeto del contrato. Entonces acá pues hablaban de un contrato por abonos, ¿verdad? Con reserva de dominio de una maquinaria. Resulta que la entidad obligada, que era la entidad Dragados y Construcciones, Sociedades Anónimas, incumplió, ¿verdad?, con lo pactado en el contrato de compraventa por abonos y la entidad Compañía Guatemalteca de Maquinaria requería, ¿verdad?, la entrega de nuevo de la maquinaria. Entonces, acá, si se dan cuenta, hay un título en el cual hay una obligación en la cual se basa el requerimiento de esa entrega de la obligación de dar, porque hay una cuestión de un bien determinado, que es la maquinaria, y hay un incumplimiento por parte del obligado, que era pues el tema de los abonos y una cláusula especial en ese caso, en donde decía que si no se incumplía, pues se podía requerir, ¿verdad?, la entrega de la maquinaria objeto del contrato. En ese sentido, acá sí estamos ante una obligación de la ejecución de dar. Y esa era la primera de las preguntas, ¿verdad?, según el caso referido y según lo visto durante el curso de Derecho Procesal Civil 2, ¿qué tipo de proceso civil corresponde? Acá, por los elementos que les refería, vamos a estar ante una ejecución de la obligación de dar en virtud de que efectivamente hay una cosa cierta y determinada, ¿verdad?, y el requerimiento de la entrega por parte del obligado. Otra de las preguntas que les hacía es, en el caso concreto, si la obligación al habérsele realizado, si el obligado al habérsele realizado requerimiento de entrega no cumple con la entrega de la maquinaria, ¿qué medida cautelar provisional es aplicable? Según lo que vimos específicamente de la ejecución de la obligación de dar. ¿Se acuerdan que en esta ejecución les mencionaba yo que había una medida cautelar provisional particular? Sería el secuestro judicial en base al artículo 336. Así es, Luis, ¿verdad? Justamente porque es una obligación de dar, el artículo 336 nos dispone que si el ejecutado no cumple, al haberse hecho requerimiento, se pondrá en secuestro judicial, resolviendo en sentencia si procede la entrega definitiva, ¿verdad? Entonces, acá la medida cautelar provisional va a ser el secuestro judicial. Entonces, ahí también muy importante. Otra de las preguntas que les hago relacionado a este tipo de ejecución especial es si la maquinaria objeto de requerimiento de ejecución del obligado de dar ya no existe, ¿qué procede? Si la maquinaria objeto de la ejecución, en el presente caso, ya no existiera por alguna u otra razón, ¿qué requerirían ustedes? Se embargan los bienes que cubran su valor fijado por el ejecutante según el segundo párrafo del mismo artículo, el artículo 336. Solo el valor de la obligación, Claudia. Y los daños y perjuicios. Muy importante, ¿verdad? No solo el tema de si el objeto ya no existe y no puede ser secuestrado o embargado, no puede ser secuestrado o no se puede determinar dónde está, pues deben solicitarse, ¿verdad?, el embargo de los bienes que cubran el valor de el monto fijado para el ejecutante y también un monto por los daños y perjuicios, ¿verdad? Y esta cantidad, pues, debe ser estimada provisionalmente. Y también, si no, el ejecutado no está pues, de acuerdo, pues puede oponerse a ese monto fijado, ¿verdad? Y poder también establecer esa contraposición al monto fijado a través de pruebas y pues argumentos propios por medio de la vía de los incidentes. Entonces, muy importante. Y aquí es en donde se configura, ¿verdad?,
la transformación de lo que yo les establecía, que la doctrina, por eso era importante que conociéramos cuál es el objeto que pretenden estas ejecuciones especiales, y son un objeto netamente de satisfacción, ¿verdad? Sin embargo, cuando no se logra esa satisfacción, que es el deber ser, lo ideal es que se logre, ¿verdad?, la entrega del objeto y con ello satisfacer la ejecución. Pero si no se lograra, ese objeto principal se convierte o se transforma a un requerimiento de carácter expropiativo, ¿verdad? Porque pues ya vamos a trasladar o cambiar o transformar, ¿verdad?, el requerimiento de dar a una ejecución propiamente dicha, ¿verdad? Que se establecería en el presente caso si se transforma y el juez dicta, por ejemplo, un monto establecido porque no se encontró la maquinaria objeto de restitución y se fija un monto de valor por los daños y perjuicios y aparte por el monto que requiere la parte ejecutante, a partir de ahí, ¿qué procedería? Si se embargaron bienes también. Y ya se transformó nuestro requerimiento de satisfacción a una de carácter expropiativo, habiendo bienes embargados. ¿Qué procede? El remate. En su caso, si fueran bienes inmuebles, ¿verdad, Luis? El remate, si fueran bienes o cuentas bancarias o dinero, pues la liquidación y el correspondiente pago, ¿verdad? Ahí va a depender mucho, ¿verdad?, del proceso que vayamos a requerir, que ya se transforma en una ejecución, ¿verdad? En una ejecución, ya sea en la vía de apremio o en la vía del ejecutivo común, ¿verdad? Pero en este caso concreto, derivado que su objeto principal o el título sobre el cual se solicitó era un contrato de compraventa, pues efectivamente aplicamos obligatoriamente ya la fase, ¿verdad?, de juicio ejecutivo en la vía de apremio, porque pues era lo que habíamos conocido también para el juicio común, ¿verdad? Entonces aquí aplicamos efectivamente ya sea remate o bien, si fueran cuentas bancarias o dinero, la entrega o el pago correspondiente. Entonces, mucho ojo también ahí con este punto, que también alguno de esos aspectos es aplicable para el juicio ejecutivo de la obligación de hacer, ¿verdad? Exceptuando únicamente la ejecución de escriturar, porque hablábamos que en ese tipo de ejecuciones particularmente, si no se cumple con la obligación de escriturar, pues es el juez quien asume esa obligación y a costa del interesado, pues nombra un notario que efectivamente realiza la escritura. Ya después, las otras tres obligaciones sí se aplica, ¿verdad?, de lo que hablábamos de que se puede transformar la obligación satisfactoria a una de carácter expropiativo y aplicar efectivamente lo que habíamos conocido sobre las ejecuciones, ¿verdad? Entonces, ahí era un punto que también quería recalcar de lo que hemos visto. Y para finalizar, ¿verdad?, con este repaso muy breve, vamos a abordar un poco el tema de lo que vimos en la última clase, que me interesa mucho que también tengan presente, que es el tema de la liquidación de honorarios y las costas procesales. Primero, y recuérdense que hay conceptos que definen cada uno de la naturaleza, tanto de las costas procesales como de la liquidación de honorarios. ¿Cuándo estamos hablando de costas procesales? ¿Cuándo estamos hablando de requerimiento de liquidación de honorarios? Eso repásenlo. Pero en el caso concreto y de la última clase que habíamos abordado, les pongo este caso. Dentro del trámite del juicio ordinario laboral promovido por Edgar Francisco de León Morales contra el Estado de Guatemala, el interesado actuó con el patrocinio del profesional, el abogado Jorge Luis Santizo Méndez. Este abogado promovió un incidente. Primero, recuérdense que tanto el tema de liquidación de costas como el tema de liquidación de honorarios se tramita por la vía de los incidentes que ya les había referido, ¿verdad? Que aplicamos el procedimiento que nos establece la ley del organismo judicial y también observando, ¿verdad?, el arancel de abogados, procuradores y mandatarios judiciales, ¿verdad? El decreto que les hacía referencia, que era el decreto 111-96, ¿verdad?, que tiene nuestro arancel. Bueno, en este caso, el abogado Jorge Luis Santizo, pues promovió ese incidente de liquidación de honorarios profesionales contra el Estado de Guatemala por la Dirección Procuración dentro del referido juicio ordinario laboral.
el cual fue declarado parcialmente con lugar por el juez del asunto, es decir, el juez que conoció el juicio ordinario, puesto que rebajó el rubro de los honorarios por la prestación del incidente. Bueno, ante este caso, y según lo visto en clase, primero, es procedente que el abogado Jorge Luis Santizo plantee el incidente dentro del juicio ordinario laboral en el cual estuvo auxiliando a la parte trabajadora. ¿Es procedente o no? Según lo que hemos visto y lo que vimos en la última clase, ¿se acuerdan que yo les estaba hablando de cómo podemos nosotros requerir, cuando requerimos el pago de nuestros honorarios? Decíamos que según el artículo 2 del arancel, ¿verdad?, del Colegio de Abogados y Notarios, para asuntos de los abogados y procuradores y mandatarios, etcétera, etcétera, establece en su artículo 2 que el abogado que requiere el pago o la liquidación de sus honorarios lo puede hacer mediante cuerda independiente, ¿verdad?, dependiendo del monto que ascienda la liquidación con base al arancel, plantearlo como una demanda normal, ¿verdad?, ante el juez civil de su domicilio, dependiendo de la cuantía a la que asiente el monto. Puede ser juzgado de paso, juzgado de instancia, dependiendo del monto reclamado, puede hacerlo de forma independiente. Pero también les decía yo que el artículo 2 dice que nosotros como abogados también podemos, ¿verdad?, interponer dentro del juicio, si estamos reclamando honorarios por el auxilio dentro de un proceso en el cual el proceso se haya condenado a costas procesales, nosotros como abogados podemos plantear el incidente dentro de ese proceso, ¿verdad?, que se declaró con lugar y que se declaró con lugar hacia nuestro patrocinado y requerir la parte que corresponde a nuestros honorarios de esas costas procesales. Es decir, podemos tener estas dos vías y en el presente caso, efectivamente, el abogado Jorge Luis Santizo Méndez lo que hizo fue promover el incidente dentro del juicio ordinario laboral en el que se condenó a costas procesales al Estado de Guatemala. Y contra este fue que planteó el incidente dentro del juicio ordinario, que efectivamente puede ser una de las dos vías por las cuales se puede requerir la liquidación de honorarios. Entonces, en la primera pregunta, efectivamente, ¿verdad?, el abogado Jorge Luis Santizo podía promoverlo en la liquidación de honorarios por cuerda separada e independiente en contra de su patrocinado, ¿verdad? Muy importante, en contra de su patrocinado, mediante el planteamiento del incidente ante un juez civil de su domicilio y según la cuantía que correspondiera a la liquidación adeudada, o bien, como lo hizo en el presente caso, dentro del proceso en el que se condenó a costas procesales a la parte que pues fue vencida, que en este caso fue el Estado de Guatemala. Entonces, tiene esas dos vías, ¿verdad?, para solicitar el requerimiento del pago de costas de liquidación de honorarios según el artículo 2 del decreto 111-96, ¿verdad? Entonces, acá podemos optar a esas dos vías, que era lo que les explicaba en la última clase. La otra pregunta es si en el caso descrito el incidente fue declarado con lugar parcialmente, puesto que el juez rebajó el rubro de los honorarios por la presentación del incidente. ¿Cuál considera usted que es la base sobre la cual se rige esa rebaja? ¿Cuál es la decisión sobre la base de qué ordenamiento es que el juez decide de alguna manera ajustar los montos que se presentaron en la liquidación? Eso también se nos explicaba que nuestros honorarios deben ser sobre una base. Pueden ser pactados, recuérdense, sobre la base del arancel, ¿verdad? Sobre los montos que establece el arancel. Esa es la base, ¿verdad? Sin embargo, puede haber sido pactado una cantidad mayor, pero nosotros como abogados debemos probar que efectivamente ese monto fue pactado con nuestros clientes, ¿verdad? A través, ya bien sea en algunos casos, por un contrato de ejercicio profesional, ¿verdad? O bien, en este caso, si nosotros no hicimos este acuerdo o ese contrato, lo que procede es que el juez a veces revisa, ¿verdad?, la liquidación que nosotros hagamos y si se pasa o sobrepasa las cantidades que establece el arancel, pues va a ser un ajuste con base a los montos del arancel.
Entonces, muy importante también ese aspecto. Y en este caso es donde, pues, específicamente el juez al resolver, pues, declaró parcialmente con lugar la liquidación porque ajustó, ¿verdad?, los rubros de los honorarios que el abogado estaba solicitando sobre la presentación del mismo incidente. Entonces, ahí tenemos que considerar, y la pregunta está hecha para que ustedes analicen y tengan presente que siempre la base sobre la cual nosotros debemos hacer la liquidación de honorarios es la del arancel, a excepción de que hayamos pactado montos distintos, ¿verdad? Y que consten en algún acuerdo o un contrato o bien un contrato de prestación de servicios profesionales. Y por último, la pregunta que les hago es si el abogado Jorge Luis Santizo Méndez puede acudir ante otro órgano jurisdiccional a solicitar la liquidación de sus honorarios, y era lo que también les explicaba en la primera pregunta, ¿verdad? Que efectivamente nosotros pues podemos ya sea instar un incidente de liquidación de honorarios dentro del proceso que auxiliamos por el cual estamos cobrando esos honorarios, siempre que se haya condenado a la parte vencida a costas procesales contra esta persona, o bien hacer el requerimiento por cuerda individual, que sería ajustar la liquidación de nuestros honorarios, y aquí el incidente sería en contra de nuestro patrocinado, ¿verdad? Contra la persona que auxiliamos, y sería presentado ante el juez civil de nuestro domicilio, dependiendo del monto, ajustado a la cuantía de competencia, si es un juez civil de paz o un juez de primera instancia. Y así es como pues vemos un poco lo que hemos hablado relacionado a la liquidación tanto de costas procesales como de liquidación de honorarios. Por favor, siempre pues lean el arancel, ¿verdad? Y pues la base fundamental de los artículos que les describí en el documento que les compartí. Y finalizando con esto, no sé si hay alguna duda o comentario con estos dos últimos temas que vi, y si no, pues básicamente esto sería un poco la idea de cómo también vamos a evaluar, ¿verdad?, en el examen final los temas que hemos abordado en este último módulo para el tema de ejecuciones especiales, ejecución común. Se acuerdan que también vimos el tema de las ejecuciones de sentencias, tanto nacionales como extranjeras. Brevemente algunos conceptos de lo que antes eran las ejecuciones colectivas y el tema de los costos dentro de los procedimientos, dentro de los procesos. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario. De mi parte, pues era un poco lo que quería comentarles y hacer este repaso muy breve y general de los temas que me parecen pues bastante importante que tengan presente, y más para el examen final, pues para que ustedes lo puedan utilizar en el día a día, ¿verdad? ¿Comentarios o dudas? ¿Preguntas? Sergio. Sí, licenciada, muchas gracias ante todo. Y una consulta sería si nos va a pasar este documento como para verlo como material de repaso, digamos. Sí, se los puedo pasar, Sergio, se los voy a compartir. Gracias. Esta sería la modalidad del examen, ¿verdad? Sí, siempre con casos, recuérdense. Bien, gracias, licenciada. Bueno, yo hasta aquí lo dejaría, compañeras, compañeros, estudien, repasen, ¿verdad? Y como les digo, más que para el examen final, pues la idea es que ustedes también vayan adquiriendo algunos conocimientos para ponerlos en práctica en su futura carrera profesional. Bueno, mis mejores éxitos para ustedes, ¿verdad? Estudien mucho para sus exámenes finales y pues también para el examen de civil, procesal civil, el día jueves, siempre recordándoles por favor la puntualidad, tener sus leyes y pues siempre leer los documentos de apoyo que también les he compartido, ¿verdad? Pues de cualquier cuestión, ahí estamos en comunicación en estos días. Les voy a estar compartiendo con los compañeros auxiliares qué salones nos asignan, o si hay un cambio en cuanto a los salones, porque siempre nos asignan 2, para que podamos estar al día y en horario el día jueves, ¿verdad? Y no nos atrasemos. Bueno, hasta aquí lo dejaría. Estudien y mis mejores éxitos para estos exámenes finales. Gracias, licenciada. Feliz noche. Bueno, gracias a Buenas ustedes. Feliz noches. noche. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche.